Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 24, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Estamos estudiando sobre los sentidos espirituales y hemos visto que los sentidos espirituales, como son espirituales, no están en el cuerpo físico. Sabemos que el sentido del tacto físicamente está en la mano, pero no tocamos con la mano las cosas espirituales. Las cosas espirituales no se tocan con la mano. El sentido del tacto espiritualmente está en la fe. Amén. El tacto es como, podríamos decir, los ojos de la piel. Yo quisiera hablar un poquitito sobre el tacto físico, como siempre hacemos para ir entrando en lo espiritual. El tacto, el sentido del tacto que está en las manos, nos permite hasta poder ver. Podemos ver algunas personas ciegas, después de perder el sentido de la vista, desarrollaron de una forma sorprendente el sentido del tacto y por medio de la mano pueden ver. El sentido del tacto permite a los organismos vivos percibir cualidades de los objetos y medios como la presión, la temperatura, textura y dureza. Nosotros tocando podemos ver, podemos sentir, podemos percibir las cualidades de las cosas, la presión, la temperatura, la textura y la dureza de las cosas. Por medio de la fe, lo mismo también podemos llegar hasta tocar y percibir por medio de la fe la presión, la temperatura, la textura, la dureza. Cuando hablamos de percibir una atmósfera, de ver cómo está la atmósfera, de poder tocar y sentir cómo está esa atmósfera. Es algo muy importante para los intercesores a la hora de preparar un ambiente. Para hacer guerra espiritual necesitamos tocar. Necesitamos tocar para ver la dureza, para ver la atmósfera, cómo está la atmósfera, percibir a través del sentido del tacto espiritualmente cómo está el lugar. Una persona que no entiende, que no tiene los sentidos despiertos, a la hora de predicar, a la hora de interceder, necesitamos para hacerlo conforme a la voluntad de Dios, necesitamos tener nuestros sentidos despiertos. Porque mientras que el Señor está hablando en el oído, está diciendo: yo quiero que hagas esto. Si tú no tienes el sentido del tacto despierto para tocar y entender, quizás te puedes dejar llevar por lo que estás viendo, por la vista o por las emociones o por sentimiento, según cómo está la persona en el momento, ¿no es cierto? O según quiénes son los que están presentes. Hay muchas personas que se retractan y callan y transforman el mensaje que Dios les manda a decir, por más que están escuchando que Dios le está haciendo sentir, amén, escuchar que tiene que hablar esto, pero al no tener el sentido del tacto desarrollado, no puede tocar para poder tocar y ver ese corazón, amén, para ver la dureza en la atmósfera, para ver cómo está el ambiente. No solamente se trata de escuchar la voz de Dios, escuchamos la voz de Dios, pero esa palabra que escuchamos entra en el corazón engañoso que tenemos que tener nuestros ojos abiertos, el sentido del tacto despierto para poder tocar y asegurarnos de que esto, lo que hemos escuchado, es lo que tenemos que decir para que la boca pueda hablar. Amén. Muchos intercesores o ministros, yo quiero hablar con los intercesores, pero
Es como que siento que el Espíritu Santo me quiere llevar más a hablar con los ministros, predicadores. A lo mejor hay algunos predicadores que necesitan escuchar esa palabra. ¿Por qué les cuesta tanto a los predicadores, algunos predicadores, por qué les cuesta tanto? Y hasta nos ha pasado a nosotros, ¿por qué parece que cuesta tanto hablar lo que hemos escuchado de parte de Dios? Porque los sentidos no están alineados, no todos los sentidos están despiertos. Amén. Y necesitamos buscar poder desarrollar los ojos de la piel, la mano, el tacto, aprender a tocar, porque si es palabra de Dios, ¿por qué no toca el corazón de la persona? Si nosotros ponemos en práctica no solamente el hecho de oír o de ver, amén, ponemos en práctica empezar a usar el tacto espiritualmente para palpar los corazones de la persona que están presentes, para ver qué es lo que hay detrás de la máscara del rostro de la persona, para ver detrás de la situación que está pasando la persona. Entonces vamos a saber cómo orar por esa persona. Va a ser más fácil obedecer la voz de Dios cuando nos está diciendo: habla de tal cosa. ¿Qué es lo que está necesitando la persona en este momento? Si la persona ya tiene fiebre, no le puedes dar más agua caliente. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos palabras que terminan matando la fe? ¿Cuántas veces la persona viene y quiere escuchar y necesita escuchar una palabra de ánimo, una palabra que levante su ánimo, que despierta, pero nosotros venimos con una palabra de juicio y esa persona empieza a tener otra visión de Dios, un Dios que siempre castiga. Amén. O quizás esa persona que tiene al frente, Dios quiere que des una corrección. Amén. Con una palabra de exhortación. Porque muchos a veces oran y dicen: Señor, tráelo con cuerda de amor. Primero te empieza con cuerdas de amor, o sea, por lo dulce, por las buenas, como siempre dice el pastor, por las buenas o por las malas. Pero Dios primeramente te viene por las buenas, o sea, con cuerdas de amor. Pero después le da permiso al enemigo para tocarte, así que puedas arrepentirte. Tenemos el ejemplo de un hombre, de Job, que era un hombre ante los ojos de Dios justo, y Dios le dio permiso al diablo para zarandearlo. Amén. Para zarandearlo, para probar su corazón. Y ahora, si nosotros no podemos palpar, no podemos tocar, no podemos confiar completamente en lo que Dios nos está haciendo discernir en esa persona, que esa situación que está pasando esa persona es una prueba, entonces nosotros podemos caer en la desesperación si es un familiar y empezamos a decir: Señor, sácalo de esa situación. Empezamos a orar en contra, levantando oraciones contrarias a la voluntad de Dios, porque nos cuesta, nos duele ver la situación de ese ser querido, de esa persona que tanto amamos, y por más que Dios te está haciendo discernir, por más que tu sentido de la vista te hace ver que es una prueba, amén, que Dios está probando, pero como tú no puedes tocar para ver lo que Dios permite, esa prueba, tú no puedes tocar para ver la textura, tú no puedes tocar para ver la firmeza que tanta fe tiene esa persona, como tú no puedes tocar para ver la calidad de esa fe, la dimensión de fe que tiene esa persona. Entonces empiezas a levantar oraciones contra la voluntad de Dios, en decirle: Señor, saca todo eso, quítalo, mientras que Dios es quien lo está permitiendo. De la otra parte también puede ser que Dios está diciendo que eso está en esa situación por causa de desobediencia. Pero algunos van y no quieren decirle que estás aquí por tu desobediencia, arrepiéntete y Dios te va a perdonar y va a salir de esa situación. Muchas personas van, muchos ministros prefieren ir y decirle: es una prueba, mientras que es consecuencia de desobediencia de la persona.
y le dice, es una prueba, vas a salir de eso, vas a salir de eso. Dar falsa esperanza a la persona. Eso sucede cuando nosotros no sabemos usar el sentido del tacto. Sucede solamente, miramos con los ojos, vemos que tiene una textura que es dura, pero si pudiéramos tocar, podríamos ver que la dureza solamente es una capita fina, es algo visual, pero tocas adentro, está todo blando. No solamente se trata de ver, sino tocar para ver si esto es real, si esto que estoy tocando, esto que estoy viendo, mis ojos me dan la imagen de algo sólido, pero puede ser que tiene una capa sólida arriba y abajo es líquido. Y necesitas tocar, porque no solamente con los ojos vas a ver la textura. Los ojos te muestran el color, el tamaño y todo eso para identificar el objeto, ¿no es cierto? Pero necesitas el tacto para tocar y ver la textura. Amén. Ver cuánta verdad en lo que los ojos te están mostrando. Usar el tacto, el sentido del tacto. Hasta aquí creo que estamos entendiéndonos. Amén. Dice la palabra, nos cuenta en Daniel capítulo 10, Daniel presentó un ayuno delante del Señor, oró por capítulo 9, oró, hizo una oración con sinceridad, se humilló, presentó un ayuno y le apareció el ángel. En el capítulo 10, versículo 18, le apareció el ángel y dice que entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Daniel se había quedado mudo, perdió el hablar cuando se le apareció el ángel. Los otros que estaban con Daniel se fueron, se escondieron por el miedo. Les cayeron gran temor sobre ellos y se escondieron, se fueron y se escondieron. Y Daniel se quedó, pero se quedó mudo. Y el ángel le tocó la boca, le tocó el sentido del tacto, le tocó y le fortaleció. Amén, le fortaleció. Por más que Daniel era el único que no se había escapado, pero el sentido del tacto espiritual le permitía ver que había cierto temor en él, que había algo estaba mal y le tocó y le fortaleció, que estaba perdiendo la fuerza, le tocó, le transmitió algo, con el sentido del tacto podemos transmitir. Hay Amén. Transferencia espiritual cuando nosotros tocamos, hacemos en posición de mano. Dice que le tocó, estaba perdiendo la fuerza Daniel, por más que él se había quedado, estaba perdiendo la fuerza. ¿Cuántas personas nos dejan el desierto, no abandonan? No es porque sean fuertes, sino porque ya han perdido la fuerza y se resignaron. Muchas personas que nosotros tenemos, muchos ministros que nosotros tenemos como fuertes, se están terminando de a poquito, se están apagando de a poquito, por más que tú le ves en el púlpito predicando, por más que tú ves que sigue yendo a los cultos, que sigue, pero se le va apagando, disminuyendo la fuerza de a poquito. En su presencia y plenitud de gozo, Él renueva nuestras fuerzas cada día. Para nosotros tener nueva fuerza cada día, tenemos que permanecer en su presencia. Me hace entender cuando dice que le tocó y se fortaleció, de que había perdido un poco de fe, un poco de duda. Donde empieza la duda se acaba la fe. Un poco de duda había entrado, se quedó mudo. ¿Cuántas veces la gente se queda muda por miedo? No pueden hablar por miedo. Y si entra un poco de miedo, así mismo como hay grados de fe, hay grados de miedo también. No tenía tanto miedo como los demás que se borraron directamente, pero él se quedó paralizado, quedó mudo y tuvo que ser tocado para volver a recuperar esa fe y poder hablar. Fe y valor van de la mano.
Las personas de fe son personas que tienen valor, pero las personas miedosas son personas dudosas. Amén. La duda, el miedo trae la duda, pero la fe te da valentía, te hace ser fuerte. Amén. Y se fortaleció porque tocó por la fe. Voy a dar otro ejemplo de una mujer que tocó con las manos de la fe al Señor y sucedió un milagro en su vida. La mujer de flujo de sangre dice que tocó el borde del manto de Jesús y recibió la sanidad, mientras que la multitud la estaba apretando y no pasó nada. Porque esa mujer no solamente tocó con las manos físicamente, sino tocó con la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Ella, antes de tocar con la mano, ya había tocado con la fe. Ella activaba su fe y decía: si tan solo toco su manto, sanaré. Activaba su fe, la certeza de lo que ella esperaba, y tocó al Señor con las manos de la fe y recibió la sanidad. Al hacer ese acto físicamente recibió su sanidad. El sentido del tacto está en la fe. Nosotros podemos llegar a tocar el cielo con la fe. Podemos llegar a tocar a Jesús con la fe. Podemos llegar a recibir nuestro milagro con la fe, no con la mano. El milagro se recibe por la fe. Podemos llegar a recibir esa sanidad cuando extendemos las manos de la fe. Amén. Podemos recibir la sanidad. Podemos ir y andar por fe sin desviarnos si nosotros lo tenemos de la mano de la fe. ¿Cómo hacemos para purificar el sentido del tacto espiritual que es la fe? Primeramente, nosotros tenemos que tener cuidado con el tacto físico, con las manos. ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Quiénes tocamos con nuestras manos? Porque hay interferencia de espíritus con las imposiciones de mano. Por eso nos recomienda la palabra del Señor de no imponer nuestra mano a la ligera. ¿Cómo podemos hacer? Primeramente, cuidando de nuestras manos para poder levantar manos santas delante del Señor. Amén. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe también puede contaminarse. La fe viene por el oír de la palabra. Y si nosotros escuchamos otra palabra que no sea palabra de Dios, puede matar nuestra fe, contamina nuestra fe. Segundo punto, para purificar el sentido del tacto espiritual. Primer punto, cuidar nuestras manos. Segundo punto, cuidar nuestros oídos. Porque de la misma forma de que la fe espiritual puede venir por el oír la palabra de Dios, la falta de fe, la duda, el temor, el miedo, vienen por el oír palabras contrarias a las palabras del Señor. Amén. Tenemos que cuidar nuestros oídos, que lo que nosotros escuchamos con nuestro oído, que voces nos están ministrando. Amén. Yo quiero regresar al tema del tacto físico, que es lo que nosotros tocamos con la mano. No quiere decir que podíamos tocar con las manos que podía contaminarnos. Esa es una buena pregunta. ¿Qué podíamos tocar con las manos que podía contaminarnos? Primeramente, podemos contaminar cuando nosotros usamos la mano para robar. Estamos tocando cosas ajenas que no son nuestras y estás contaminando el sentido espiritual. Amén. Cuando usamos la mano para robar, usamos la mano para hacer fraude. Cuando usas la mano para matar, amén. Cuando usas la mano para fornicar, cuando usas la mano para adulterar, para masturbarte, que es fornicación contra su propio cuerpo,
Cuando usas la mano para hacer esas cosas, estás ensuciando tu mano. Amén. No quiere decir que por tocar una persona que está en un estado, o sea, una persona impura, que ya te haces impuro por esto, porque hay transferencia de espíritu. Dios puede decirte, pon la mano sobre esa persona y imparte a la persona lo que tú tienes. Fíjense que el ángel tocó a Daniel, pero Daniel no le impartió el miedo al ángel, sino el ángel le impartió fuerza, fortaleza. Daniel no le impartió al ángel, a ese ángel que dice que tenía semejanza de hombre, Daniel no le impartió lo malo que tenía, sino él le impartió lo bueno que él tenía a Daniel. Hay ocasiones que Dios, el Espíritu Santo, te va a hacer sentir que esta persona tienes que hacerle en posición de mano y impartirle lo que tú tienes de bueno. Y por más que tenga cosas malas, no se te van a pasar. Amén. De eso se trata, de no hacer en posición de mano a la ligera, no hacerlo cuando nosotros queremos, no andar tocando a cualquier persona, no solamente cuando estamos orando, no solamente cuando estamos ministrando, sino en el diario vivir. Hay gente que tiene esa mala costumbre de toquetear a la gente, de manosear, de poner la mano sobre la persona. Hay transferencia en todo momento. Por eso tengamos cuidado en no estar toqueteando siempre a las personas. ¿Qué pasa con los saludos? ¿Podemos saludar? Sí, podemos saludar a las personas. Pero cuando hay gente, podemos observar que hay personas cuando hablan contigo y te ponen la mano sobre el hombro. Y ahí el espíritu que tiene esa persona te quiere transmitir un mensaje debajo de mí, que te aplasta esa persona. Ese espíritu aplasta a las personas. Amén. Y de la misma forma puedes agarrar y toques el cuerpo de una persona y puedes ver y sentir lo que está pasando con la persona. Puedes ver lo que está sucediendo con la persona, con las manos, porque son los ojos de la piel. Para purificar, todos esos puntos son para evitar de contaminar el sentido del tacto. Para purificar, ¿qué debemos de hacer? Arrepentirnos. Primeramente, arrepentirnos, arrepentimiento genuino. Y segundo punto, determinarnos a no tocar lo inmundo, cosas inmundas, para poder levantar manos santas delante del Señor, en presencia del Señor, para poder subir al monte de Jehová, porque aquellos que pueden subir al monte de Jehová son los de limpios de mano y puro de corazón, dice su palabra. Amén. Son las personas que no han elevado su alma a cosas vanas, que no van tras la vanidad, porque es vanidad también cuando prefieres no tocar para no ver la realidad. Amén. Para no ver el estado de la persona y para no decirle la verdad, simplemente para congraciarte con esa persona o por una amistad que tienes con esa persona o por un beneficio en el caso de los ministros, porque esa persona quizás diezma bien o quizás no le da plata, pero como esa persona le ve como un héroe, como esa persona le ve como una muy buena persona, como la mejor persona del mundo, como la más amorosa o el más amoroso del mundo, el mejor de los mejores de todos los pastores. Entonces cuando llega y cuando Dios te permite tocar con el sentido del tacto para poder ver el estado de esa persona, y prefieren muchos callarse para poder seguir siendo un héroe en los ojos de esa persona. Y eso es vanidad también, en premiar la amistad de un hombre a la amistad del Espíritu Santo. ¿Quién es nuestro mejor amigo? Esto es vanidad, por no perder un lugar en el mundo, un lugar terrenal en el mundo. Amén. Por no perder tu prestigio delante
de los religiosos, y eso es vanidad. Y el Señor dice que esas personas que elevan su alma a cosas vanas, porque vanidad, todo es vanidad, esas personas que no elevan su alma a cosas vanas, que no han jurado. Por ejemplo, vemos que cuando vamos a cortes para jurar, o cuando las personas se reciben y le hacen levantar la mano para jurar, se levanta la mano para jurar. Están haciendo un acto. Cuando uno hace un juramento, levantan la mano. ¿Por qué levantan la mano y no el pie? Las personas que no usan el tacto, que no usan la mano para jurar con engaño, son esas personas que pueden subir al monte santo de Jehová. Amén. Así que vamos a estar orando esta noche para que sea el Señor santificándonos, ayudándonos a seguir purificando nuestras vidas, los sentidos del tacto, no solamente despertarlos, sino santificar y mantenernos puros y santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Vamos a orar.